10:18 de la noche. Les saludamos a esta hora a estos servidores Alejandro Díaz Bonet y Josmari Moreno junto a Inés Bello, intérprete de lengua de señas venezolana. Saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de la pantalla de Venezolana de Televisión. Y ahora nos corresponde revisar la información internacional. Un accidente de helicóptero en Kenia se cobró la vida de 7 personas, entre ellos el jefe de inteligencia de Ecuador y un alto ejecutivo de la cadena latina norteamericana Telemundo. El siniestro ocurrió a las 9 de la mañana, hora local, en el monte de Olokwe, ubicado en la región de Sumburú, al norte del país. Las víctimas confirmadas incluyen al piloto del helicóptero y 6 pasajeros catalogados como turistas, grupo en el cual se trasladaba el alto funcionario de la administración ecuatoriana, Michel Sensi Contugui, con su familia y el presidente y gerente general de Telemundo. Las instituciones de aviación del país africano se encuentran realizando las respectivas averiguaciones para precisar la causa del accidente. Muchos sismos en diferentes países, un mismo día o en menos de 2 semanas. Una agenda sismológica que nos hace pensar, ¿hay más terremotos que antes o solo lo parece? Veamos cómo la información en tiempo real afecta nuestra percepción. Sientes que hubo muchos temblores. Datos oficiales dicen lo contrario. El mapa mundial registra más de 20.000 sismos por año, casi 55 diarios. No porque la Tierra esté colapsando, sino porque ha aumentado la tecnología. Hay más mediciones con sismógrafos. Cuando una racha golpea ciudades habitadas, los videos se vuelven virales en segundos. Aparte de la intensidad que tuvo, estoy sorprendido que al mismo tiempo pasó en diferentes lugares del mundo. No, pues sí, todos tenemos miedo, pero pues hay que encomendarse a Dios, lo primero. Para los expertos, no hay evidencia de que la media de terremotos totales haya aumentado en las últimas décadas, pero sí los riesgos, la concentración poblacional en países con actividad sísmica. Por ello, es necesario mantener actualizadas las normas de construcción para hacer estructuras con estrictas características que disipen la energía, eviten daños graves en las estructuras y salven vidas. De que hay las probabilidades de que se den 3 grandes eventos, sí las hay. Entra la inquietud, ¿no? De que si tiene alguna dependencia una de otra, pues eso sí lo podemos descartar. Los terremotos ocurridos durante 2026 en Colombia, Japón, Indonesia y Venezuela no tienen relación directa entre ellos. Las redes sociales son una buena manera de estar informados y conectados, pero también generan pánico y circula información falsa. La actividad sísmica no ha aumentado a lo largo del tiempo y que este tipo de coincidencias espaciales pues ha pasado más de una vez en la historia del registro instrumental. En este caso, en 90 días hemos tenido 6 eventos de magnitud 6 y si también desglosamos el catálogo de manera estadística, nos damos cuenta que al año, en promedio, podríamos esperar cerca de 17 eventos de magnitudes entre 7 y 7.9. Los geólogos aseguran que los fenómenos sísmicos son una de las expresiones geológicas más rápidas que tenemos de la dinámica interna de la Tierra. El humano no tiene manera alguna de tener influencia en este tipo de eventos tectónicos. Lo que sí debe quedar claro es que las placas no dejarán de moverse aunque sea imperceptible. Y a continuación vamos a repasar las listas de sismos ocurridos durante la última semana en varias partes del mundo. Vamos a comenzar el recuento en Colombia, donde se registró un terremoto de 7,4 de magnitud que causó muertes y destrucción en al menos 6 departamentos. Luego, el 14 de agosto, un sismo de 7,7 de magnitud sacudió el archipiélago de Indonesia, el cual causó muertes y más de 13.000 desplazados. Un día después, el 15 de agosto, la ciudad de Granada, al sur de España, fue estremecida con un sismo de magnitud 5. Ese mismo día, en Italia, ocurrió un sismo volcánico de magnitud 3,9 en la región de Sicilia y posteriormente en Ecuador, un sismo de 4,2 en la región de Azuay, esto sin daños materiales. El 16 de agosto, al sur de México, ocurrió un movimiento telúrico de 5,2 de magnitud y otro ese mismo día en Chile, de 4,5 de magnitud, producto de un enjambre sísmico en la zona de Antofagasta. El 17 de agosto, en la noche, nuevamente al sur de México, ocurrió un sismo de 5,8 de magnitud y este 18 de agosto, otra vez en Granada, España, un sismo de 4,7 de magnitud
que forma parte del enjambre sísmico en esa zona. También se registró un sismo en La Guaira de 4,0 de magnitud a las 3:07 de la mañana y el departamento de Santander, en Colombia, un sismo de 4,2 de magnitud, esto sin daños materiales. Y este martes a las 10 de la mañana se registró otro sismo en Granada, España, de magnitud 4,8 con epicentro cerca de Cojar y otras zonas del sur de España. El saldo fue de 3 heridos y más de medio centenar de llamadas de emergencia. Según el Instituto Geográfico Nacional, 7 movimientos telúricos han afectado durante la última semana a los residentes de Granada, en España. Autoridades piden a la población evitar acercarse a las fachadas de los edificios, mientras los cuerpos de seguridad evalúan los daños. Muchos afectados permanecen en las calles porque sus hogares presentan daños considerables. Según la alcaldía, al menos 9 edificaciones multifamiliares presentan graves afectaciones. Hay preocupación en los habitantes de la localidad porque ante el enjambre sísmico vivido no saben qué hacer con las réplicas, las cuales dicen son constantes y sienten temor por las profundas grietas en las paredes. El movimiento provocó la evacuación de diferentes edificios, tomando la medida preventiva de la Alhambra. Hemos decidido, y voy a firmar un decreto en este momento, de elevar la fase de preemergencia a fase de emergencia, situación operativa 1, precisamente para multiplicar aún más la atención, la información y ofrecer la máxima tranquilidad. Nosotros vivimos en un bloque, vivimos un segundo, entonces están agrietados. El primero, segundo, el tercero así están agrietados y cada vez va peor. Entonces no sabemos qué hacer, tenemos el temor en el cuerpo, el miedo. Bien, y siguen las muestras de solidaridad con el pueblo colombiano. China envió un cargamento de 80 toneladas de ayuda humanitaria para ofrecer atención a la población afectada por el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. La entrega fue realizada por el embajador de la República Popular China, Su Jinyang, a los representantes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, la Cancillería y la Gobernación del Departamento del Cauca. El gigante asiático envió equipos de desinfección, tiendas de campaña, mantas y otros artículos de primera necesidad, mientras que el embajador chino señaló que 10 empresas de su nación se han sumado para atender la emergencia en Colombia. Buques de la Armada de México regresaron a su país tras haber brindado ayuda humanitaria a las comunidades afectadas en Venezuela por los sismos. De acuerdo con la Secretaría de Marina mexicana, los buques Papaloapan y Huasteco entregaron 718 toneladas de insumos en el puerto de La Guaira, colaboración en la que participaron más de 100 elementos de las brigadas de respuesta a emergencias. En total, la ayuda de ese país a Venezuela asciende a 1.100 toneladas distribuidas gracias a los puentes marítimos tendidos el pasado 15 de julio y 10 de agosto. Y a la memoria de los devastadores terremotos de 1985 y 2017, México moderniza de forma constante el sistema de alerta sísmica nacional y afina sus planes de prevención de desastres. Ubicado en una de las zonas tectónicas más activas del mundo, México cuenta con un avanzado sistema de alerta temprana que detecta las ondas primarias y avisa a la población antes de una sacudida. Ellos ubican el sismo, inmediatamente nos lo reportan a la Coordinación Nacional de Protección Civil y de manera simultánea a la población a través de las redes sociales y medios de comunicación, y de inmediato tendrá conocimiento la Presidenta de la República. Estamos hablando que todo esto sucede en un lapso de 3 minutos. Con brigadas comunitarias capacitadas y monitoreo constante, las autoridades consolidan un modelo enfocado en la prevención diaria a partir del conocimiento de los riesgos y cómo mitigarlos con tecnología de punta. De manera conjunta hemos trabajado todo un sistema de prevención y de preparación ante posibles sismos. Nuestra tarea, creo yo, que es muy fundamental y muy importante porque trabajamos durante todo el año y todos los días identificando riesgos
en nuestras comunidades, en todo el territorio nacional. Para medir la capacidad de respuesta ciudadana ante un movimiento telúrico, las autoridades realizan ejercicios preventivos que ponen a prueba las rutas de evacuación y protocolos en escuelas, viviendas y centros laborales de toda la República. Cambiamos de tema, les comentamos que Ecuador fortalece sus lazos comerciales con China pese a las advertencias de Estados Unidos sobre la influencia de Beijing en la región. El presidente Daniel Noboa concretó nuevos convenios bilaterales durante su visita oficial. En el Gran Palacio del Pueblo, Daniel Noboa y Xi Jinping suscribieron 7 convenios clave. Los acuerdos incluyen 43 millones de dólares no reembolsables para seguridad y salud, además de proyectos en transformación digital y transición ecológica. Gracias al Tratado de Libre Comercio vigente, las ventas ecuatorianas a China registraron un aumento del 39,5%, impulsadas principalmente por el camarón y el banano, que lo ubica como uno de sus principales socios comerciales. En tanto, las importaciones desde el gigante asiático subieron un 31,7%. Sin embargo, este estrechamiento comercial ocurre bajo la atenta mirada de Washington, que reitera su alerta sobre la creciente dependencia económica e infraestructura con Beijing. Y las relaciones bilaterales entre Corea del Sur y Estados Unidos han estado históricamente atadas por la geopolítica asiática. La intención de la administración del presidente Donald Trump de retomar una diplomacia directa con la República Popular Democrática de Corea ha generado fricciones con Seúl en una alianza que parecía estar bien encaminada hace un año. En agosto de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo surcoreano Lee Mae-jong, quien le agradeció el rol que estaba asumiendo como pacificador del mundo. Entre los muchos líderes mundiales, creo que usted es el único líder que ha logrado tales logros. Quisiera mencionar que la única nación dividida que queda en el mundo es la península coreana, y me gustaría preguntar cuál es su papel en el establecimiento de la paz en la península coreana. Un año después, la respuesta a esa pregunta parece no agradarle mucho a Seúl. Donald Trump ha dado un giro inesperado en la alianza entre Washington y Seúl. Ha ordenado reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. El anuncio del mandatario estadounidense corresponde a la línea que ha defendido durante mucho tiempo la dirigencia política pacifista coreana, quienes buscan la diplomacia para mediar con sus vecinos de la República Popular Democrática de Corea. Pero para el gobierno surcoreano, la decisión de Estados Unidos no es compatible con la seguridad regional. Desde Washington justificaron el anuncio calificando los ejercicios como costosos y provocadores contra Pyongyang, señalando que perjudicaban la relación personal entre el mandatario estadounidense y el líder Kim Jong-un. Además, estuvo motivada por el descontento de la Casa Blanca ante la falta de apoyo militar de Seúl en otros frentes bélicos y el poco reconocimiento del país al apoyo de Washington con la presencia de 28.500 militares estadounidenses en la nación asiática. Otra relación que atraviesa un momento complicado en Asia es la de Rusia y Japón. Ambos países han citado a los respectivos embajadores luego que Moscú reivindicara sus derechos sobre la isla de Iturup, la cual Tokio reclama como parte de su territorio. En las imágenes vemos justamente al embajador japonés llegando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia luego de ser citado por las críticas niponas sobre la última visita del presidente Putin a la isla de Iturup. Sergei Lavrov, canciller del Kremlin, afirmó que el diplomático había sido convocado el viernes y el lunes y no había dado una razón clara por la que no pudo asistir a ninguna de esas fechas anteriores. Desde el ministerio también afirmaron que las Kuriles del sur pasaron a formar parte de Rusia tras la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, China instó a Tokio a recordar su historia luego que funcionarios nipones visitaron el templo de Yasukuni, donde están los restos de los militares japoneses acusados por delitos de lesa humanidad.
Hoy la administración Takaichi sigue esquivando el tema de los crímenes históricos sin mostrar ningún remordimiento e incluso hace grandes esfuerzos por blanquearlos y glorificarlos, como parte de su plan para abandonar el pacifismo, liberarse de las ataduras de su constitución y de las leyes nacionales e internacionales y aumentar la remilitarización. Esto es un desafío flagrante al orden internacional de posguerra y una flagrante provocación a la paz y la justicia. Y Rusia ha celebrado la reunión del Consejo para el Desarrollo Estratégico y los Proyectos Nacionales. En este espacio, el presidente Vladimir Putin pidió un plan para la reconstrucción de infraestructuras dañadas por los ataques ucranianos. El Consejo se centró en establecer un camino a seguir con el objetivo de impulsar cambios estructurales económicos en el país hasta el 2030. Para ello, el mandatario ruso aseguró que resulta imprescindible restablecer las instalaciones logísticas y de almacenamiento con la participación del Estado. Si bien reveló que los daños no han sido críticos, afirmó que para aumentar la eficiencia y fortalecer la soberanía, el trabajo de restauración debe ser con el objetivo de mejorarlas. Hay que tener en cuenta que las instalaciones dañadas deben ser restauradas a un nivel tecnológico cualitativamente nuevo. Un área separada es la construcción de redes eléctricas e instalaciones generadoras. Esta es también una tarea de vital importancia, porque a medida que la economía, las regiones y los territorios se desarrollan y se lanzan nuevos proyectos y servicios digitales, el consumo eléctrico siempre aumenta y seguirá aumentando. Lo sabemos muy bien. El gobierno francés pidió disculpas por el pirateo del sitio web del sistema tributario que dio lugar al robo de datos de unas 700.000 personas y empresas. Los hackers, identificados como el dúo Zero Bytes, realizó el robo masivo de datos procedentes de la Dirección General de Finanzas Públicas. El organismo gubernamental expresó sus disculpas por la filtración de datos clave que quedaron expuestos a actores malintencionados. La Fiscalía de París abrió una investigación por extracción fraudulenta de datos y asociación ilícita. Zero Bytes afirma disponer de números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones postales que en algunos casos se remontan a los años 2000. El ataque contra el fisco reavivó el debate sobre la seguridad de los sistemas de información del Estado francés, blanco de ataques similares en el pasado. Y en un paso decisivo, legisladores chilenos aprobaron en primera discusión el proyecto que busca prohibir las carreras de perros galgos en todo el país. Esto en medio de la presión social en las calles, con posturas a favor y en contra. Con 80 votos a favor y 41 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que prohíbe todas las carreras de perros de cualquier raza. La propuesta sanciona a los organizadores con penas de cárcel y multas económicas. Tras la votación, el texto volvió a la Comisión de Medio Ambiente para revisar los detalles particulares. Por su parte, activistas protestaron frente al Congreso para exigir la prohibición total de las carreras al considerar que esta práctica convierte al canino en un objeto de explotación económica, mientras que gremios del sector piden regular la actividad. Nosotros obviamente vamos por la prohibición, así que se ha sumado harta gente, en otras oportunidades no fue tan masivo y esta vez hay mucha presión social y creemos que vamos a salir victoriosos. Empujando el proyecto de regulación que obviamente va a dar un estándar muy superior a lo que estamos haciendo ya. Y también pensamos que el proyecto de prohibición debe rechazarse porque es un proyecto totalmente discriminatorio y que se ha fundado en solamente un discurso y no ha podido probar nada. Y ahora les comentamos que un robot barista en China rompió un récord mundial tras preparar 202 tazas de café en 1 hora. El sistema automatizado debutó en China dentro de un local que funciona las 24 horas sin personal humano. Los brazos robóticos preparan las bebidas personalizadas y atienden a los clientes de forma ininterrumpida.
Bueno, ¿quién nos aguanta con ese robot atendiendo no solo al Estudio 4 Venezolana de Televisión, sino todo el canal? Nos corresponde realizar una pausa de 10:38 minutos de la noche, pero antes les recordamos que estas y otras informaciones las pueden consultar ¿por dónde? Sí, las puede conseguir a través de Instagram, Dailymotion, Facebook, YouTube, TikTok. Ahí nos consigues como BTV Canal 8. No se aparte, que de inmediato regresamos. 10:41 de la noche, seguimos en esta transmisión, Yosmari Moreno y Alejandro Díaz Bonet, para brindarle a todos ustedes la mejor información de nuestro país y también de lo que se genera fuera de nuestras fronteras. De inmediato consultamos el canal de Telegram de la Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, importante información que comparte con nosotros y dice lo siguiente. Hoy damos un nuevo paso hacia la recuperación de La Guaira, la reactivación económica de las comunidades afectadas por el doble terremoto. Participamos en la reapertura de la sucursal de Farmatodo y la entrega de financiamientos a emprendedores de La Guaira, porque reactivar la economía significa también acompañar a quienes trabajan, producen y generan oportunidades. Seguimos avanzando, Venezuela renace. Este mensaje está acompañado por el siguiente video, veamos. Vamos a iniciar nuestro tema de hoy de un tema importante acerca de la flexibilización de las sanciones por parte de los FAC, porque marca un hito en el panorama económico venezolano al autorizar operaciones financieras claves entre bancos del sistema público y entidades internacionales. A través de las licencias 56 y 57 se habilitan transacciones con tarjetas, billeteras digitales, transferencias de remesas y el uso de cuentas corresponsales en dólares, facilitando el procesamiento de pagos esenciales. Antes de continuar, vamos a escuchar a la presidenta Delcy Rodríguez en el siguiente video, en el que resalta el avance de Venezuela en el restablecimiento y activación de relaciones con los organismos financieros multilaterales para coordinar mecanismos de apoyo directo al país. Ya nosotros, ustedes lo saben, habíamos reanudado relaciones con los organismos financieros multilaterales e inmediatamente activados para prestar apoyo a Venezuela. Que por qué Venezuela todavía está sancionada, Capozolo, no fuimos nosotros quienes pedimos las sanciones y no hemos descansado en pedir que se quiten las sanciones. Y eso ha sido un tema, lo hemos hablado en varios consejos de economía, ha sido un tema de unión nacional, ha habido consenso. Si usted le pregunta a los empresarios, las empresarias, los sectores productivos, nadie está de acuerdo con una sanción. Nadie está de acuerdo con el bloqueo económico. Un sector extremista que sí está de acuerdo, que lo pide, lo promueve, lo repide. Pero nunca hemos descansado en pedir el cese del bloqueo económico contra Venezuela, porque afecta al pueblo entero. Y estamos en un momento donde sería una extraordinaria señal para la comunidad internacional que quienes tienen la posibilidad de retirar ese bloqueo a Venezuela lo hagan. Y en este contexto vamos a hacer un recorrido por diferentes portales. Iniciamos con Telesur. Estados Unidos levanta sanciones al sistema bancario público de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos levantó en el mes de abril las sanciones ilegales impuestas al sistema de banca pública venezolana. Una medida significativa que incluye el Banco Central de Venezuela, así como a otras entidades clave como el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. Bien, y ahora vamos a pasar a revisar el portal, otro portal, ahora sería el de Venezolana de Televisión, para ampliar la información sobre este tema, y es que la OFAC emite licencias para operaciones estratégicas del sistema bancario venezolano. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió las licencias generales número 56 y 57, instrumentos legales que habilitan la ejecución de operaciones y servicios financieros que involucran al Banco Central de Venezuela y a otras entidades financieras del sector público venezolano. Estas licencias permiten a entidades bancarias realizar transacciones con la banca estadounidense, además de autorizar el uso de tarjetas de débito, crédito y billeteras digitales, así como pagos en línea, transferencias y remesas en dólares.
Continuamos con el repaso informativo y es momento de pasar al portal del Centro Internacional de Inversión Productiva que titula Banca Venezolana reactiva corresponsalías tras años de ilegal bloqueo financiero. El Banco de Venezuela ultima detalles para establecer un acuerdo de corresponsalía con Erebor Bank de Estados Unidos y con otras entidades financieras internacionales, lo que permitirá a empresas venezolanas hacer transferencias, pagos y demás transacciones en el mercado mundial. El convenio marca el inicio de la reconexión del entramado financiero venezolano con el sistema bancario global tras más de una década de bloqueo y cerco a las finanzas nacionales. El Observatorio Venezolano Antibloqueo llegó a contabilizar hasta 41 bancos y otras instituciones financieras y 3 organismos multilaterales que congelaron, retuvieron o confiscaron fondos públicos de la nación a partir del año 2016. El acuerdo con Erebor Bank hará posible establecer líneas de corresponsabilidad con bancos venezolanos y abrir subcuentas para clientes. Este compromiso también facilitará a las empresas locales la apertura de cuentas en Estados Unidos y agilizará el flujo de capitales desde Venezuela. Ahora nos toca revisar el último portal, en este caso el de la Agencia Venezolana de Noticias. El Banco Central de Venezuela y la entidad estadounidense Numisma Bank evalúan medidas macroeconómicas para asegurar la estabilidad monetaria y cambiaria del país. Según informó la Agencia Venezolana de Noticias, en el encuentro participaron representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y delegados financieros internacionales. Ambas instituciones buscan consolidar alianzas estratégicas y optimizar las operaciones financieras en el mercado nacional. Con el repaso por los diferentes portales nos corresponde realizar una nueva pausa. No se aparten, ya regresamos con más información. Estamos entrando al metro en China, acá en Shanghai. Normalmente nosotros en el metro usamos Alipay o el banco de aquí de China, normal. Pero no sé por qué no nos está dejando entrar con la tarjeta del banco o con el Alipay. No sé por qué, no entiendo nada. Pero vimos que hay unos anuncios ahí de Mastercard y otras opciones de tarjetas más, Visa, y vamos a utilizar la de Banca Amiga. ¿Será posible entrar en un metro en China con la tarjeta de Banca Amiga? Es Mastercard, voy. Si funciona, me voy. O sea, si funciona, yo no... No. Sí funciona. Puedo pagar en el metro de China con la tarjeta de Banca Amiga, bro. Un banco venezolano pagando en China. Me voy. No, esto es demasiado surrealista. Nos acaba de llegar el correo también diciéndonos que nos cobró 3 yuanes acá en Shanghai. No vale, ¿qué es esto? Bro, es un banco de Venezuela, o sea, estoy en China y funciona. No puede ser. Bueno, ya sabemos que funcionan los bancos de Venezuela aquí. 11:54, estamos de vuelta para profundizar justamente lo que veníamos conversando en el bloque anterior, porque como acabamos de ver, las personas se sorprenden al poder usar tarjetas de bancos venezolanos en el extranjero, porque durante años existieron restricciones y la desconexión de redes internacionales como el SWIFT, que hicieron que los instrumentos financieros locales fueran prácticamente inútiles fuera de Venezuela, obligando a los ciudadanos a triangular pagos o usar alternativas extranjeras. ¿Cuáles son las razones del asombro? Bueno, entre ellos tenemos el aislamiento histórico. El sistema financiero de Venezuela pasó años limitado frente a los estándares globales debido a sanciones y la falta de corresponsalías bancarias activas. También la evolución a franquicias globales. Muchos bancos nacionales migraron de tecnologías locales o restringidas hacia marcas internacionales. También cuentas en divisas y tarjetas virtuales, la creación de cuentas en moneda extranjera dentro de la banca nacional y la emisión de tarjetas prepagadas o digitales abrieron la puerta a consumos fuera de nuestras fronteras. Bien, justamente para profundizar sobre este tema tenemos ya en línea al economista José Ignacio Guanipa. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Luis Fernando Guanipa, por acá. Bien, doctor, justamente acabamos de ver el video de la persona sorprendida en China respecto
de que podía usar la tarjeta para pagar en el metro de China. ¿Podrías explicarnos por qué durante todos estos años no se podía hacer esto en Venezuela? Sí, bueno, ahí hay muchas cosas que explicar que no solamente implica la tarjeta en sí, ¿no? Que es un paso sumamente importante que se viene dando. Y yo veía los videos en redes sociales y mucha gente preguntaba también que, oye, mira, la tarjeta venezolana de un banco determinado puede pasar en China. Y no solamente en China, eso puede ocurrir en otro país. Ocurre principalmente porque las sanciones económicas a Venezuela nos prohibieron todos estos años poder nosotros tener primero, bancos corresponsales en el extranjero y segundo, tener una arquitectura financiera como cualquier país del mundo. Recordemos que en 2019 y a partir de 2017 y en 2019 se intensificó todo lo que fueron las sanciones contra PDVSA y específicamente contra el Banco Central de Venezuela. Hace poco se hizo digamos, una licencia de los BAC, que es la licencia general número 57, que habla directamente sobre la corresponsabilidad bancaria. ¿Qué te implica esto directamente? Bueno, que ahora Venezuela puede retomar las corresponsabilidades internacionales bancarias en el extranjero y ahora puede tener una relación, digamos, armónica con el mundo con respecto a la banca. ¿Qué es importante esto? Esto es importante porque la tarjeta termina siendo la punta del iceberg de todo lo que hay detrás. Y todo lo que hay detrás es que Venezuela se está reinsertando en el sistema bancario internacional a partir, no porque la licencia lo permita, sino porque hay digamos, transparencia internacional, una recuperación de la legitimidad financiera venezolana cuando nosotros empezamos a recuperar todo el terreno que hemos perdido en los últimos años por el bloqueo económico. Entonces, ¿qué permite la licencia? La licencia general 57 permite básicamente recuperar no solamente las corresponsalías, sino permite los pagos internacionales a bancos venezolanos. Yo creo que es importante aclarar que es una corresponsalía, porque mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿qué significa? ¿Para qué sirve una corresponsalía? Una corresponsalía es, por ejemplo, que el Banco de Venezuela no necesariamente necesita tener una sede física en Nueva York o no necesita tener una sede física en Europa para poder transar internacionalmente en divisas. Eso lo hace a través de bancos corresponsales. Con el bloqueo financiero que tuvo Venezuela, los bancos corresponsales tenían netamente prohibido transar con cualquier banco venezolano. Entonces eso prácticamente te aísla totalmente del mundo porque no permite que tú puedas hacer una conexión con los bancos internacionales. Es decir, esa pasarela de pagos que tú tenías anteriormente ya no funciona porque te la prohíben. Entonces, cuando se hace la licencia 57, que es la que te permite temporalmente, porque eso también es importante decirlo, las licencias siguen siendo temporales. Cuando se da la licencia 57, bueno, se permite que los bancos tengan su corresponsabilidad y puedan tener conexión con el mundo. Ahora, ocurre otro fenómeno muy importante también, que es que esto que ocurre con el banco venezolano, que un video que se hizo muy viral de un muchacho pasando la tarjeta venezolana en el metro de Shanghái, eso no ocurre simplemente por la licencia, eso ocurre porque, bueno, también había un fenómeno detrás en Venezuela que era el sobrecumplimiento, lo que llaman el overcompliance. El sobrecumplimiento implicaba que habían incluso transacciones que aún con el bloqueo, que aún con el asedio económico que tenía en Venezuela podían ser legales, pero los bancos internacionales, al ser Venezuela un país bloqueado, al ser Venezuela un país con mucho, digamos, con un cerco importante a nivel económico, ellos preferían simplemente sobrecumplir. Es decir, ¿qué significa sobrecumplir? Bueno, yo no sé si este banco está sancionado, yo no sé si esta transacción la puedo hacer, entonces prefiero no hacerla. Es decir, están sobrecumpliendo incluso las sanciones económicas contra Venezuela. Y eso generó un cerco internacional muy importante porque, digamos, hizo que nos aisláramos internacionalmente a la hora de poder no solamente el Estado venezolano pagar sus compromisos a nivel internacional, sino también el ciudadano venezolano, aquel que quiera comprar algo en el exterior, sencillamente tenía un montón de trabajo y tenía que hacerlo por canales informales. Entonces, cuando nosotros empezamos a recuperar esto, bueno, hay bancos venezolanos que ya comenzaron a recuperar este terreno que hemos perdido y bueno, ya es cuando tú vas a ver que vamos a empezar a recuperar la normalidad, no solamente con la tarjeta, sino también con las transferencias hacia Venezuela, que eso va a permitir un flujo mayor importante de remesas, porque sabemos que hay muchos familiares de venezolanos que se encuentran en el extranjero y para también las compras internacionales. Entonces,
nosotros estamos avanzando el camino de ir normalizando todas estas relaciones bancarias venezolanas para poder hacer frente a lo que ya venía ocurriendo internacionalmente con nosotros, que era sencillamente que a Venezuela no se le permitía tener ningún tipo de relacionamiento internacional a nivel bancario con casi ningún país, ningún banco del mundo, y entonces generaba, por supuesto, un cerco internacional financiero muy complicado y muy difícil de sortear. Doctor, precisamente en este contexto, lo que usted nos está explicando, para que una transacción con tarjeta funcione en el extranjero, debe haber una conexión entre el banco venezolano y el banco del país donde se hace la compra. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Y si nos puede también explicar lo importante que se haya reactivado esta parte de la economía venezolana. Sí, bueno, cuando un banco normalmente genera una transacción hacia otro banco venezolano, tiene que hacer a través de un banco corresponsal, no directamente. Y ese banco corresponsal son justamente los que no nos permitían utilizar en Venezuela. Ahora, esto es importante y quizás si lo hacemos en un ejemplo pedagógico, imaginemos que tenemos un carro y tenemos combustible, pero un carro y un combustible no es suficiente para poder tú viajar, por ejemplo, de un país a otro, porque necesitas permiso para pasar por la carretera, necesitas tener un permiso por el peaje, necesitas tener unas señalizaciones para poder avanzar, y cuando Venezuela tiene el vehículo y tiene el combustible, pero no tiene ni las señalizaciones, ni el peaje, ni permiso para poder avanzar, entonces no puedes llegar al destino. Y eso es lo que pasaba con las transferencias internacionales en Venezuela. No podían llegar de un destino a otro porque no había un banco corresponsal, no había, digamos, un sistema financiero detrás a través de los datos bancarios que permitiese que nosotros pudiésemos tener un relacionamiento económico de país a otro país. Y eso dificulta, por supuesto, muchísimas cosas porque aísla a Venezuela internacionalmente a nivel financiero. Bien, estamos conversando con Luis Fernando Huanip, analizando el impacto que tienen las licencias que está otorgando Estados Unidos a la economía venezolana y por qué esto o de qué forma esto está beneficiando o también impactando en el venezolano común. Así es, dinamizando también la economía del venezolano. Nos corresponde realizar una pausa, 11:03 de la noche. No se aparten, ya volvemos con más de este análisis. Las licencias generales 56 y 57 emitidas por la OFAC reconfiguran el mapa financiero venezolano. Lejos de ser un levantamiento total de medidas, operan como un diseño técnico y quirúrgico para viabilizar transacciones esenciales, permitiendo que la economía vuelva a interactuar con circuitos formales tras años de aislamiento operativo. La licencia 56 se concentra en el terreno comercial al permitir contratos contingentes y negociaciones preliminares con entidades del Estado. Su impacto radica en eliminar el veto legal que impedía a las corporaciones extranjeras estructurar propuestas o acuerdos previos. Con esto, los inversionistas pueden planificar proyectos a futuro sin el temor inmediato a penalizaciones, a la espera de la autorización final de la OFAC. Por otra parte, la licencia 57 autoriza operaciones financieras directas vinculadas al Banco Central de Venezuela y a la banca pública. Su repercusión principal es restablecer las relaciones de corresponsalía bancaria con intermediarios internacionales, permitiendo procesar pagos transfronterizos. Esto habilita de forma directa el uso operativo de tarjetas y cuentas venezolanas para consumos tanto dentro como fuera del país, reduciendo la dependencia del efectivo y oxigenando el flujo de divisas. De esta manera, ambas normativas establecen un puente operativo que facilita el comercio internacional, dinamiza el sistema de pagos y dota de mayor adaptabilidad a la banca venezolana en un escenario económico en constante transformación. Once y 8 de la noche, seguimos en vivo, Yosmari Moreno y Alejandro Díaz Bonet, en esta oportunidad también con nuestro invitado Luis Fernando Huanip, quien es economista y analizando justamente parte de lo que acabamos de ver en este micro. Doctor,
En abril, la Oficina del Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, emitió la licencia general 57, que ya nos has ido explicando un poco el impacto de esto, pero para profundizar, ¿qué es esta licencia y cómo impacta en nuestra economía y sobre todo para los ciudadanos de a pie? ¿Cómo se reflejan los beneficios de esta licencia para el ciudadano común? Sí, lo importante es aclarar lo que significa la interoperabilidad, que es lo que estamos recuperando en Venezuela, y segundo es el impacto real, porque a través de esto hay muchas especulaciones. La interoperabilidad, ¿qué significa? Bueno, que yo voy a poder tener relación entre un banco y otro, es decir, tengo el mecanismo de pago, es el que estoy recuperando. Ahora, detrás del mecanismo de pago, por supuesto, hay un trasfondo que es económico, esencialmente. La licencia de por sí no te va a recuperar la capacidad de ingreso nacional que tenga el país. La licencia de por sí no te va a recuperar la capacidad de pago que tú tengas con respecto a otro emisor. La licencia lo que intenta es dar una autorización que no teníamos antes para poder transar económicamente y utilizar las fuentes, digamos, utilizar los puentes financieros internacionales que suceden entre un banco y el otro. Ahora, yo como venezolano, si me pregunto, ¿en qué influye eso en mi cotidianidad? ¿O en qué influye eso en las transacciones que yo hago? Bueno, eso influye en la medida que si yo, por ejemplo, transo internacionalmente y quiero comprar afuera en una importación, quiere decir que se reduce primero el riesgo jurídico que existe internacionalmente para poder comprar en el extranjero. Y al reducirse el riesgo, se reduce la incertidumbre. Y al reducirse la incertidumbre, por supuesto, entonces los costos tienden a abaratarse. Si yo transo financieramente y compro en una plataforma a nivel internacional, no solamente voy a tener el camino más fácil porque puedo pagar directamente con mi tarjeta de un banco de Venezuela, sino que se abaratan los costos porque se reduce la incertidumbre. Entonces esto también tiene un impacto económico bidireccional. Independientemente de que yo no esté transando o no esté comprando algo en el extranjero, quien sí lo haga y quien traiga las importaciones, si eso se hace más fácil, por supuesto que se va a ver reflejado en la economía y por supuesto que se va a ver reflejado sobre todo en la cadena de precios en Venezuela, que sabemos que tiene una deformación muy grande y que sabemos también que forma parte de un proceso especulativo muy alto y que sigue teniendo una cifra importante de inflación. Entonces, en una economía que todavía tiene muchos retos por delante, que tiene muchas deformaciones coyunturales, tener este tipo, digamos, de políticas y que Venezuela siga abriéndose al mercado internacional ayuda y colabora muchísimo porque permite no solamente reducir el riesgo, sino que permite conectarnos directamente con el mundo y que quien quiera hacer una transacción la haga sin mayor intermediario y la haga sin mayor riesgo. Ahora, lo que hay que recuperar no es solamente el puente por donde pasa el dinero, también hay que recuperar, digamos, la capacidad que yo tenga como venezolano y como Estado para poder utilizar esos mecanismos. Es un reto importante en Venezuela que se haya recuperado o que se esté recuperando la capacidad de pago a nivel internacional con tarjetas de bancos de Venezuela. Por supuesto que sí, pero ahora el otro reto importante que no implica la licencia, sino que implica una medida económica o una medida macroeconómica de muchísima mayor profundidad, es que yo no solamente tenga ese puente, sino que tenga la capacidad de poder tener dinero y de poder comprar y adquirir divisas en el mercado cambiario venezolano para yo poder utilizarlo, porque si no, no me sirve de mucho. Entonces, estamos hablando de un paso, de muchos pasos que se tienen que dar. Que la licencia 57 ayuda y, digamos, resuelve todos los problemas que tenían los venezolanos para poder comprar en el extranjero, definitivamente no, pero es un paso de muchos que se tienen que hacer. Y lo que tiene que abogar Venezuela y el Ejecutivo Nacional es que definitivamente se levanten las sanciones contra el país, porque la propia presidenta lo ha dicho, y lo ha reiterado muchísimas veces. Las sanciones venezolanas, las sanciones hacia la economía venezolana tienen que cesar inmediatamente y no simplemente con licencias temporales que mañana el OFAC puede decir, mira, pues revocamos esta licencia y volvemos al punto cero. Entonces yo creo que eso es importante para poder entender el entorno económico en el que se encuentra Venezuela. Mientras usted realiza este análisis, doctor, en la pantalla de Venezolana de Televisión estamos compartiendo con los usuarios diferentes elementos que permiten dinamizar también la información que usted está colocando o que está explicando a propósito de la licencia 57 y queremos aprovechar de leerlo para toda la audiencia de Venezolana de Televisión y tenemos el alcance del portafolio autorizado y la clave estratégica.
El alcance es que autoriza determinados servicios financieros relacionados con el Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro. El portafolio autorizado incluye transferencias, depósitos, retiros, tarjetas de débito y prepagadas, cajeros automáticos, billeteras digitales, remesas, pagos online y servicios en dólares. La clave estratégica también habilita servicios de cuentas corresponsales y pagos denominados en dólares, reduciendo parte de la incertidumbre para bancos y procesadores. Ahora, con lo que usted está explicando y estos elementos que estamos revisando en esta ficha, ¿cuáles son los obstáculos de la licencia general 57? Bueno, el obstáculo principal es precisamente lo que yo les había comentado, que al ser una licencia es una licencia temporal y está sujeto a, digamos, negociaciones económicas internacionales con el gobierno de los Estados Unidos y a decisión de la OFAC. Eso es lo primero. Porque Venezuela necesita recuperar, digamos, su soberanía económica internacional como cualquier país del mundo y que confluye en la comunidad internacional, ¿no? Entonces, la primera limitación, el primer obstáculo es que es temporal. Lo segundo es que es una licencia que permite hacer las transacciones normales que Venezuela ya podía hacer anteriores a las sanciones, pero hay un terreno perdido que no se ha recuperado del todo porque precisamente estas sanciones permitieron que a Venezuela se aislara internacionalmente. Ahora, cuando yo les hablaba del overcompliance, que es, digamos, el sobrecumplimiento, ¿qué quiere decir? Que al tú colocarle unas sanciones a un país determinado sobre el modo de pago, sobre los bancos corresponsales y aislarlo internacionalmente, pierdes digamos, un terreno que ya habías abonado durante muchos años. Ahora, recuperar ese terreno abonado es lo que tiene que hacer Venezuela más allá de la licencia, porque la licencia te permite, digamos, transar como lo hace cualquier país del mundo. Ahora, la licencia no obliga a los bancos internacionales a relacionarse con Venezuela. Es decir, existen bancos internacionales que si siguen entendiendo que en Venezuela hay un riesgo país muy alto, y siguen entendiendo que Venezuela es un país que quizás no se puede invertir, entonces pueden, digamos, como decimos en el argot popular, echarse para atrás. Ahora, eso no creo que pase. ¿Por qué? Porque Venezuela está recuperando mucho su legitimidad internacional y precisamente, digamos, cuando nosotros vemos a Venezuela retomando, por ejemplo, relaciones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, entrando de nuevo a todos los mecanismos internacionales, que a Venezuela se le excluyó, no fue que Venezuela se excluyó por sí misma, y eso es importante también colocarlo en el análisis, porque a veces se dice, no, es que Venezuela está aislada internacionalmente, pero ¿por qué? Venezuela está aislada internacionalmente porque había una política de asedio contra el país, porque había una crisis de legitimidad internacional contra Venezuela. Ahora, cuando eso pasa, bueno, entonces Venezuela empieza a recuperar el terreno perdido y la licencia general 57 te permite, ok, lo que antes no podías hacer, ahora lo puedes hacer. Pero resulta que yo tampoco voy a obligar a los bancos a que puedan transar internacionalmente con Venezuela. Entonces, Venezuela lo que está haciendo y el Ejecutivo Nacional lo que está haciendo y que debe hacer muy inteligentemente es no solamente la negociación de las licencias de por sí, a eso es a lo que yo quiero ir, porque no es la licencia nada más, es recuperar la legitimidad, la transparencia y que Venezuela se reinserte en el mercado internacional que hicieron perder. No que Venezuela se excluyó por sí misma, sino que excluyeron a Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Recuperar la legitimidad internacional, recuperar las relaciones con todos los organismos, con todos los bancos internacionales, para poder llegar a lo que teníamos antes de las sanciones, que era un país que podía transar libremente como cualquier otro, con relaciones internacionales, digamos, sanas, y simplemente entendiendo que es un país soberano que hace sus transacciones con el resto del mundo, que es lo normal, que es lo natural. Y eso es importante para entender esta licencia, que primero es una licencia insuficiente porque es una licencia temporal y segundo que Venezuela tiene que, más allá de la licencia, recuperar su legitimidad internacional. 11:18, conversamos con el economista Luis Fernando Guanib analizando el uso de las tarjetas venezolanas en el extranjero, el impacto que tiene para el venezolano común y también para nuestra economía. 11:18, hacemos una pausa, enseguida regresamos con más de este análisis, no se aparten.
11:22 de la noche, continuamos con ustedes, estos servidores Alejandro Díaz Bonet y Yosmari Moreno. Les comentamos que después de la emisión de la licencia general 57 de la OFAC, el sector bancario venezolano encabezado por el Banco Central y la banca pública logró reconectarse progresivamente con las redes transfronterizas. Esto significa que hoy, con el dinero depositado en tu cuenta en divisas de la Banca Nacional, puedes pagar tus compras directamente en plataformas con servicios de streaming o consumir presencialmente durante un viaje en el exterior sin intermediarios ni plataformas de terceros. Las cifras oficiales aprobadas por el Banco Central de Venezuela marcan la pauta. La comisión regulatoria para compras en el extranjero es de 1.5%, mientras que la adquisición de divisas en las aplicaciones bancarias tiene un recargo del 0.5%. Un paso firme en la modernización y la integración del sistema financiero venezolano con el comercio global. Bien, nosotros continuamos con el análisis, el uso de las tarjetas de Venezuela en el extranjero. Para esto continúa con nosotros Luis Fernando Guanipa, analista financiero, y precisamente queremos continuar conversando con usted sobre el impacto también del bloqueo financiero en la toma de decisiones y qué significaba que Venezuela no pudiera operar con normalidad en el mercado internacional. Ya usted nos comentaba también antes de ir a la pausa de la importancia de Venezuela recuperar la legitimidad y transparencia. Sí, esto antecede un contexto muy importante, no solamente por lo que le decía en la parte anterior del camino que tiene que recuperar Venezuela en cuanto a su legitimidad y transparencia internacional, sino porque todos sabemos que venimos de años muy difíciles. Venezuela es una economía que no solamente, porque a veces hablamos sobre este tema y pareciera que es lo único que a Venezuela se le impidió. A Venezuela se le impidieron muchas cosas. Entre ellas que, bueno, Venezuela tuvo un año que nosotros llegamos a tener el 99% menos de ingresos, que fue el año 2019. Tuvimos una hiperinflación de 6 dígitos, entonces venimos de una economía con una profunda crisis muy severa, que viene recuperándose y no en vano vienen unos 21 trimestres consecutivos de crecimiento. Ahora, ese 21 trimestres consecutivos de crecimiento forma a partir de una base muy frágil. Venezuela todavía sigue teniendo más o menos el 33% del Producto Interno Bruto de lo que teníamos en el año 2012. Entonces, en la licencia 57 y lo que nosotros estamos tratando de recuperar, cuando digo nosotros como país en general y el Ejecutivo Nacional, es sencillamente una de las tantas cosas que se tienen que hacer. ¿Por qué? A veces pareciera que no, bueno, es que la licencia mejora todo y automáticamente yo voy a poder transar y voy a hacer todo lo que no hacía antes. No, es apenas uno de los pasos para poder hacer muchas de las cosas que nosotros podíamos hacer como Estado y como país. ¿Qué se debe mejorar aparte de la licencia 57 que permite las transacciones internacionales y las corresponsabilidades de los bancos? Bueno, principalmente si tú quieres comprar algo en el extranjero, no solamente necesitas la pasarela de pago, que en este caso es la tarjeta que ya la tienes habilitada, necesitas también poder tener una fuente de financiamiento importante y poder tener acceso al mercado de divisas. Porque si yo tengo un mercado de divisas como el actual venezolano, que todavía tiene muchas dificultades porque nosotros necesitamos recuperar primero el ingreso nacional, entonces no, de nada me sirve tener la pasarela de pago si no tengo fondo en la tarjeta. Entonces el fondo de la tarjeta lo voy a tener en la medida de que el Estado venezolano puede intervenir mayormente en el sistema cambiario y en esa medida es que yo voy a poder sentirlo realmente, que la medida está siendo efectiva y que lo tengo en mi cotidianidad. ¿Por qué? Porque yo compro en el banco, independientemente del banco que sea, yo lo compro. Tengo mi tarjeta internacional y adquiero un producto en el extranjero. Entonces, son una de las pequeñas cosas que se tienen que hacer para que Venezuela pueda recuperar su legitimidad internacional, su transparencia y que pueda procesar los pagos a nivel efectivo, no solamente entre estados, sino también entre países. Y por eso es importante hablar sobre las cuentas en divisa, es importante hablar sobre el tema de las remesas, es importante hablar sobre las tarjetas, porque es toda una red interbancaria que opera y que Venezuela se le negó por muchos años y que nosotros estamos intentando recuperar para tener mayor interoperabilidad y para tener mayor, digamos, transparencia a la hora de poder hacer las transacciones que necesitamos de Venezuela hacia el mundo y del mundo hacia Venezuela. Porque eso es lo que le da mayor dinámica a un país que viene de pasar años muy difíciles y que se viene recuperando. Que no es una recuperación fácil, es importante también decirlo,
que no es una recuperación que se logra de hoy para mañana, que es una recuperación que lleva incluso a veces muchos años, pero que yo creo que se está en el camino correcto. Y tú notas que se está en el camino correcto porque no solamente por las licencias en sí, se está en el camino correcto porque se están tomando un conjunto de decisiones que van avanzando en paulatinamente facilitarle la vida al venezolano en muchas cosas. Entonces, esto es un pequeño paso, pero es un paso muy importante que se está dando y que es una licencia que salió hace aproximadamente 2 meses, pero bueno, quizás la gente se sorprende con las cosas que pasan porque es una de tantas cosas que están pasando en Venezuela y de las cuales yo pienso que hay que ser muy optimista más allá del análisis numérico o estadístico que uno pueda hacer sobre las medidas. Bien, Luis, justamente uno de los pasos positivos que se puede apreciar, me imagino que podría ser en cómo se está reduciendo la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Pero además, has estado explicando han dado un buen análisis explicándolo de las licencias 57, pero en este momento Venezuela está recibiendo inversionistas de diferentes países. A tu juicio, ¿qué limitaba las posibilidades de alianzas en este caso? ¿Tiene que ver con la falta de legitimidad que tenía Venezuela a causa de las sanciones? ¿O aquí entra también el término de sobrecumplimiento que ya nos estabas explicando antes? Las dos cosas, fíjate, Venezuela, y ojo, no solamente hablamos de la parte bancaria, sino a nivel nacional en todo sentido. Venezuela para poder exportar petróleo hasta el año pasado estaba vendiendo el petróleo a más del 30% de descuento, básicamente como que si estuviésemos traficando. Entonces, Venezuela estaba acercada en muchas cosas, no solamente en la parte bancaria, y esto te afecta en toda la matriz de la economía. Cuando digamos, para poder tener una economía sana, tú lo principalmente que necesitas ante todo, no solamente tener acceso al mercado internacional y no solamente tener leyes, no solamente cumplirlas, necesitas, y la columna vertebral de toda economía, como la venezolana y como es cualquier economía del mundo, son los ingresos nacionales. Venezuela es un país que se caracteriza por ser petrolero. Nosotros durante muchos años fuimos monoexportadores, vivimos de la renta petrolera. Eso no es un secreto para nadie. Ahora, cuando tú Venezuela, la corazón de su economía, que es el petróleo, prácticamente se lo arrebatas porque dices que en Venezuela hay un Estado que no es legítimo, porque dices que en Venezuela hay un Estado que hay que cercar porque sencillamente están pasando cosas que no corresponden a la moral económica de muchas élites. Bueno, entonces tú te encuentras con que hay un país que tiene muchas dificultades, que por supuesto no son las únicas causantes de las dificultades venezolanas, porque eso también hay que decirlo. Los errores de la economía nacional, que son muchísimos y que son estructurales, no corresponden únicamente a las sanciones. Pero sí son las sanciones las causantes de que el ingreso nacional se haya ido al mínimo, por ejemplo. Entonces, cuando tú tienes una economía que está cercada internacionalmente en todo sentido, ocurre lo que llamamos el sobrecumplimiento, que es el overcompliance, que es sencillamente que los inversores internacionales digan, oye, mira, este es un país que tiene un riesgo país muy alto, casi que 50 veces más alto que cualquier país del continente, es un país donde es complicado invertir, entonces yo prefiero, así no me sancionen, yo prefiero invertir en otro país. Entonces, eso estaba pasando en Venezuela. ¿Y qué es lo que se está recuperando? Se está recuperando el terreno perdido en el sentido de que, bueno, ahora están viniendo inversionistas internacionales, el riesgo país cayó, aun cuando sigue siendo muy alto y sigue siendo uno de los más altos del mundo, el riesgo país cayó más del 50% porque estaba prácticamente en un techo casi histórico. Entonces, Venezuela está recuperando todo eso, que es un terreno perdido que no se recupera de hoy para mañana, y está comenzando a pasar cosas importantes que ha permitido que Venezuela recupere el ingreso nacional, y al tú recuperar parte del ingreso nacional, por supuesto que puedes mejorar el mercado cambiario porque puedes intervenir con mayor fuerza. ¿Qué tenía que hacer el Estado venezolano cuando prácticamente no tenía ingresos? Bueno, prácticamente lo que hacía el Estado venezolano era cubrir el gasto público a partir de la monetización, es decir, de generar dinero efectivo en bolívares en la calle con los pocos dólares que había. Entonces te generaba una hiperinflación y una devaluación histórica en Venezuela. Yo recuerdo que aquí una reconversión monetaria no duró prácticamente un año. Entonces ese tipo de cosas pasaban porque Venezuela no tenía ingresos, porque se le devaluaba su moneda, porque no tenía divisas y tenía un montón de bolívares en la calle que tenía que tenerlo porque tenía que tener un gasto público, sí o sí. Entonces, cuando Venezuela recupera sus ingresos nacionales, comienza un poco a equilibrar las cosas, te das cuenta de que empiezan a pasar cosas positivas. La brecha cambiaria en Venezuela, tú que me lo comentabas hace poco, sigue siendo muy alta, sigue siendo del 12%, cuando en realidad no debería pasar del 3%. Pero ya va, venimos de una brecha cambiaria que a principios de año estaba casi en 50%.
Entonces, que tú logres bajarla de 50% a un 11% o un 12% quiere decir que estás haciendo algo positivo, que quiere decir que hay un equilibrio fiscal que te está permitiendo tener una mayor, digamos, una menor diferencia entre el dólar oficial y el dólar que se negocia a tasa libre en la calle, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, la medida que tú vayas reduciendo esa brecha, la vayas reduciendo al mínimo, esa medida te va a permitir tener menor incertidumbre en el mercado, te va a permitir tener una estructura de precios más sana que no tenemos actualmente en Venezuela y te va a permitir tener, digamos, una economía en la que los actores económicos, bien sean consumidores, bien sean vendedores, bien sean empresarios, bien sean pequeños emprendedores, puedan tener una economía mucho más sana porque no va a haber esa volatilidad de precios en bolívares en la medida de que vaya aumentando el dólar. Porque aquí aumenta el dólar y parece que entráramos en crisis, pero resulta que es parte de un proceso económico que estamos viviendo de reestructuración, de renacimiento, que, vuelvo y repito, no es de hoy para mañana, pero está pasando. Entonces, yo creo que las señales son bastante positivas y las licencias que se están dando ayudan a la economía nacional, le ayudan porque existía un bloqueo y porque todavía existe un bloqueo contra Venezuela, pero siguen siendo insuficientes. ¿Qué necesita Venezuela? Venezuela necesita estar libre de sanciones. Venezuela necesita que se le permita negociar internacionalmente con cualquier país del mundo, con cualquier inversor transnacional del mundo, por supuesto respetando su soberanía y los intereses nacionales de primer nivel por sobre todas las cosas. Entonces, una Venezuela libre de sanciones va a permitir que no solamente tengas cómo pagar internacionalmente, sino que tengas una brecha cambiaria mínima, que tengas mayor acceso a divisas, que tengas un poder adquisitivo más alto. ¿Por qué? Porque vas a tener mayores ingresos nacionales que se van a ver reflejados en el presupuesto nacional y en el gasto público. Entonces yo creo que eso es como una especie de efecto dominó, que en la medida que tú mejoras tus ingresos, eso va a ir mejorando la calidad de vida de la gente en lo concreto. Porque a veces hablamos de estadística, a veces hablamos de crecimiento, pero ¿cómo se traduce eso en la calle? Y lo hablas con el venezolano de a pie y a veces no lo siente. Y no lo siente ¿por qué? Porque es un proceso paulatino, que no es de hoy para mañana, pero es un proceso que se viene dando. Y yo creo que estamos avanzando hacia pasos importantes de la recuperación económica nacional, más allá de la estadística, de la recuperación realmente en la calle, lo que la gente percibe. Y que todavía nos falta muchísimo, pero yo creo que vamos a un camino importante hacia la recuperación de todo eso que hemos perdido. Estamos en buen camino nada más con licencias. Imagínate cómo sería cuando terminen de liberar todas las sanciones. Importante y didáctico análisis que nos estás brindando Luis Fernando Guanipa, hablando justamente sobre la liberación o la flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país. 11:35 minutos de la noche, aún nos quedan muchísimos temas por analizar con Luis Fernando. No se aparten, ya volvemos. Once y 38 minutos, seguimos de vuelta. Yo soy Mari Morena y Alejandro Díaz Bonet en esta transmisión en vivo analizando sobre el uso de las tarjetas venezolanas en el extranjero al respecto de las licencias. Y vamos a revisar otros materiales. Mediante tarjetas internacionales o pasarelas digitales, permite a los venezolanos evitar restricciones bancarias locales, comprar en línea en comercios globales, pagar suscripciones de streaming y hacer transacciones presenciales seguras sin cargar efectivo. Las ventajas principales del pago sin restricciones en el extranjero son las siguientes. Acceso global en línea, compras directas en tiendas virtuales, videojuegos y servicios digitales sin bloqueos de región. Mayor seguridad, menor riesgo al no depender del dinero en efectivo durante viajes o estadías fuera del país. Pagos sin deudas. El uso de tarjetas prepagadas internacionales evita generar intereses o sobregiros al descontar el saldo directamente de la cuenta en divisas. Gestión digital, control total de activaciones, límites y consumos por Internet a través de aplicaciones móviles oficiales. Nosotros seguimos conversando con Luis Fernando Guanipa, analizando y profundizando sobre todos estos temas. Luis, hay una pregunta que mientras hablabas en el bloque anterior me generó cierta curiosidad. En este caso, por ejemplo, vemos con respecto al mundo del streaming, de los canales de YouTube, de cómo muchos jóvenes, muchas personas monetizan y hacen dinero a través de estas plataformas, pero en Venezuela
por el tema del bloqueo, de las medidas coercitivas unilaterales, estábamos limitados para recibir beneficios a través de estas plataformas. Estas licencias en este momento permite a una persona que quiera hacer su canal de YouTube o streamear en las plataformas, diferentes plataformas que hay, generar ingresos, o todavía eso no es parte de estas licencias. Y lo otro, al respecto de esto, ¿qué mejoras o qué impacto tiene que se abran estas oportunidades para la economía venezolana? Bueno, el tema de las plataformas de streaming fundamentalmente no tienen que ver directamente con esta licencia, porque la licencia lo que te permite es la pasarela de pago por la cual Venezuela transa a nivel internacional. Ya diversas plataformas tienen sus diferentes políticas con respecto a los países del mundo sobre digamos, sobre sus políticas de monetización. Eso tiene que ver más con digamos, con las diferentes plataformas. Pero a ver, no es solamente, digamos, una política aislada de la plataforma o de cualquier plataforma, digamos, en este caso, por ejemplo, YouTube. Tiene que ver mucho con que Venezuela recupere su transparencia internacional, que es lo que le venía hablando de la parte anterior. Porque en la medida que Venezuela la recupere, es decir, que Venezuela sea un país fiable a nivel internacional, las plataformas y cualquier plataforma internacional va a permitir que Venezuela se permita monetizar con ella y no tener que hacer, digamos, ir a intermediarios para yo poder monetizar en las diferentes plataformas. Sobre todo porque además hablamos de Venezuela, que es un país con más de 30 millones de habitantes, que es un país de habla hispana con gente con muchísimo talento, no solamente para streaming, sino para generar contenido en redes sociales. Entonces, eso le da también visibilidad a las diferentes plataformas a nivel internacional, lo que te permite la licencia en general y lo que te permite recuperar lo que hemos perdido en todo este tiempo es precisamente las transacciones que hay entre un país y Venezuela y de Venezuela a otro país. Ojalá que y que todas las plataformas no tengan ningún tipo de problema con pagar y con monetizar a los creadores de contenido venezolano. Y ojo, no solamente pasa con las plataformas, también pasa no solamente pasa con las plataformas de streaming, también pasa con las plataformas de inteligencia artificial, que muchas todavía tienen bloqueada a Venezuela, entonces prácticamente tienes que recurrir a otros mecanismos como un VPN para poder entrar. Entonces, todo eso forma parte de un mismo mecanismo, que es el cerco internacional que se detenía a Venezuela no solamente financiera, sino también tecnológicamente. Y yo creo que es un paso importante que se debe dar en algún momento, pero Venezuela le está dando un mensaje al mundo de que, mira, aquí esto es un país que si bien tenemos muchísimas dificultades, que no hemos salido todavía de la inflación, que tenemos problemas estructurales en nuestra economía, es un país que está recuperando su legitimidad internacional y es un país que sencillamente, perfectamente puede transar con cualquier otro país en el mundo y se le deben abrir las oportunidades como cualquier otro país. Venezuela no está pidiendo privilegios, Venezuela no está pidiendo un acceso premium a ninguna plataforma o a ningún mecanismo internacional. Venezuela lo que está necesitando, ni siquiera pidiendo, sino necesitando, es simplemente que se levanten todas las sanciones y que se le permita transar internacionalmente como cualquier país del mundo. Es así de sencillo y no creo que haya mayor análisis, digamos, un mayor análisis intelectual que sencillamente eso. Con este análisis que usted está realizando me surgen dos elementos que quiero que usted nos explique en este momento desde su opinión de qué forma la banca nacional se actualizó para llegar a este momento, desde software, desde la tecnología en general, y también me gustaría que me diga la importancia para la banca desde la soberanía de la banca nacional. Claro, porque es fundamental, bueno, desde los últimos años, y eso es importante decirlo, no solamente desde el 2026, porque a veces pareciera que el análisis es que Venezuela renació en 2026, ¿no? Venezuela viene dando pasos importantes incluso de 2022. Hay plataformas, hay bancos que no son del Estado, que son bancas privadas, que ya vienen haciendo procesos importantes para la internacionalización de sus productos. Y uno de los casos es precisamente el caso que vimos del muchacho que pasó la tarjeta en un banco privado, que no está ni siquiera en las sanciones, porque tú cuando revisas la licencia general de la OFAC te habla de bancos específicos, que son el Banco Digital de los Trabajadores, Banco del Tesoro y Banco de Venezuela, pero hay bancos privados que están fuera incluso de eso, y ahí es cuando yo hablaba sobre el tema del sobrecumplimiento. Precisamente cuando reconoce que una transacción es de Venezuela, independientemente que no sea un banco del Estado, entonces los agentes internacionales bancarios prefieren sencillamente
cumplir, no solamente cumplir con lo que llaman con lo que dicen las sanciones, que es digamos, no viabilizar ninguna operación de bancos venezolanos del Estado, sino también los privados, que aunque no lo digan las sanciones, yo prefiero cumplirlas por si acaso, digamos, para tener mejor riesgo jurídico a la hora de poder tener las transacciones internacionales, recibirlas desde Venezuela. Entonces, se viene dando una actualización de productos muy importante en la banca venezolana está trabajando muchísimo, y eso cuando tú abres las noticias y te enteras de las noticias de la banca, te das cuenta de que Banca Amiga, de que Banesco y de que diferentes bancos privados también están trabajando por la internacionalización de sus productos, específicamente de las tarjetas y de las cuentas en el exterior. Entonces, eso te permite también que Venezuela no tenga que recurrir a otro mecanismo, como por ejemplo criptomonedas, donde son, digamos, mercados un poco, digamos, mucho más volátiles, donde hay mayor incertidumbre y donde hay menos transparencia a la hora de poder realizar transacciones, y son mercados un poco más peligrosos, ¿no? Entonces, todo esto lo que te permite a ti es entender que hay un proceso de la banca que se viene actualizando desde incluso 2022, me atrevo a decir, que es cuando Venezuela comienza la recuperación de la senda de su crecimiento. Porque si nosotros hacemos el análisis más atrás, que es lo que les he comentado, venimos de un año 2019 que quizás fue el peor económico de nuestra historia, donde tuvimos una hiperinflación de 6 dígitos. El 2020 prácticamente nos recibió con una pandemia mundial. Antes de eso veníamos de los años de 2015, 2014, donde estaban empezando las sanciones y cayó el precio del petróleo. Entonces llegamos a 2021, que todavía no podíamos recuperar de la pandemia mundial del COVID-19, y en 2022 es cuando Venezuela comienza a recuperar paulatinamente lo mucho que se perdió. Entonces, a partir de 2022, que es cuando comienza Venezuela su recuperación seria, es allí donde la banca decide también actualizarse, y es donde vemos precisamente lo que está pasando con los bancos venezolanos, que bueno, que una tarjeta puede ser procesada un pago a nivel internacional. Y esperemos no solamente pase, y eso esperemos como venezolanos y como Estado y como, digamos, como el sentir de lo que todos queremos, es que no solamente pase con un banco determinado y no solamente que pase en un país determinado, sino que yo con mi tarjeta de cualquier banco venezolano internacional, yo pueda ir a un país determinado y poder cancelar mis productos o bienes y servicios que yo vaya a adquirir. Yo creo que a ese camino es el que vamos, y ese camino hay que construirlo. ¿Por qué? Porque perdimos mucho los años anteriores, y ese camino se construye con una política seria, se construye con negociaciones internacionales y se construye con voluntad, sobre todo con mucha voluntad política, que es la que tiene el Ejecutivo Nacional para poder seguir realizando todo este tipo de acciones. Luis, tú hablas de que estamos en el camino correcto para la reinserción de Venezuela en el mercado internacional, en la banca internacional. Desde este año, Estados Unidos ha otorgado distintas licencias, empezando primero por el sector petrolero, que después se fue ampliando al sector financiero. Si este camino, como tú lo estás mencionando, es el correcto y se sigue por esa senda, ¿cuáles serían los siguientes pasos, a tu juicio, lógicos que podría tomar el gobierno estadounidense para la flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país? Sí, bueno, como te repito, el camino real que necesita Venezuela, como cualquier país del mundo, es sencillamente que no tenga sanciones. Ese es el camino real. Y no tener que nosotros depender de licencias temporales. ¿Por qué? Porque al final las licencias parten de una negociación política, de una negociación económica, en este caso con el gobierno de los Estados Unidos. Venezuela, como cualquier país del mundo, necesita su soberanía y necesita que simplemente no se le pongan trabas. Necesita que simplemente no se le prohíba absolutamente nada. Entonces, el camino real es nosotros recuperar nuestra soberanía económica. Ese es el camino real. Y no depender de licencias temporales, que las licencias, por supuesto, ayudan. No podemos decir que no, pero Venezuela necesita recuperar su senda de soberanía económica. No necesitamos licencias temporales, necesitamos que se levanten las acciones. Y yo creo que ese es el clamor popular en Venezuela, y el clamor que incluso la presidenta Delcy Rodríguez lo ha dicho infinidad de veces. Venezuela necesita estar libre de sanciones. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos pidiendo un favor a nadie. Nosotros no le estamos pidiendo a nadie que haga nada por nosotros. Nosotros no estamos exigiendo nada de nadie. Nosotros lo que estamos exigiendo es que a Venezuela se le permita competir internacionalmente como cualquier país del mundo. Ya a partir de que Venezuela se le permita internacionalmente competir con cualquier país del mundo, bueno, ya nosotros
nos encargaremos los venezolanos a través del gobierno nacional de hacer los negocios internacionales que necesitemos y que nosotros creamos que es más conveniente para el país para poder aumentar los ingresos nacionales y en la medida que nosotros aumentemos los ingresos nacionales, por supuesto que va a mejorar la calidad de vida de todo el venezolano porque va a haber mayor disponibilidad de divisas para el gasto público, va a haber mayor disponibilidad de divisas para todas las transacciones financieras que se tienen que hacer dentro de Venezuela. Entonces, el camino concreto no son las licencias, el camino concreto es que Venezuela se le levante la sanción. Que las licencias ayudan, por supuesto que sí, las licencias ayudan bastante, porque bastante yo vi, incluso antes de 2026, cuando prácticamente teníamos muy pocas licencias que empezaron en 2023, recuerdo, cuando el gobierno de Biden, se habían hecho ya unas licencias, pero eran muy insuficientes. En 2026, a partir de las negociaciones políticas, el nuevo momento político que vive Venezuela, es cuando se están haciendo más licencias. Pero yo escuchaba antes de 2026 muchos analistas que decían que prácticamente el bloqueo no existía. Entonces, si el bloqueo no existía, entonces, ¿por qué las licencias me están permitiendo hacer cosas que antes no podía? Entonces, yo creo que también hay que hacer una sinceración del análisis a partir de esto. Y eso no implica decir que el bloqueo financiero, vuelvo y repito, como dije en la parte anterior, eso no implica decir que el bloqueo financiero contra Venezuela haya sido el culpable de todos los males que aquejan estructuralmente la economía nacional, pero sin duda alguna forma parte del análisis importante porque da un contexto para entender por qué Venezuela perdió sus ingresos y da un contexto para entender por qué Venezuela no puede hacer muchas cosas que otros países sí pueden. Entonces, yo creo que esto es importante para entender que en los análisis económicos lo que hay que decir realmente, en base a la sinceración de todo esto, y más allá de los números y más allá de cualquier cosa, es que el camino correcto es que Venezuela recupere, sin duda alguna, su senda internacional financiera y eso pasa con que se levanten las sanciones. Ahora, que las sanciones se van a levantar mañana, no creo, pero es un proceso y es una pelea que está dando el Estado venezolano que no puede dejar de hacer. ¿Por qué? Porque Venezuela, al recuperar su soberanía económica y poder hacer lo que puede hacer cualquier Estado en el mundo, bueno, ya a partir de ahí, Venezuela podrá hacer cualquier negocio petrolero, Venezuela podrá aumentar sus exportaciones no petroleras, Venezuela podrá mejorar sus ingresos y a partir de ahí, por supuesto, en la medida que mejoren los ingresos, va a mejorar la calidad de vida del venezolano. Ahora, con los índices de recuperación económica que ya se han anunciado tanto por el Banco Central de Venezuela como la Presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y después de escuchar el análisis que usted ha realizado, ¿considera que de aquí a diciembre podemos hablar que es irreversible la normalización del comercio exterior de Venezuela? Bueno, la normalización del comercio exterior y el comercio internacional venezolano ya se viene dando. No tenemos que esperar hasta diciembre ni ninguna fecha específica porque ya eso es algo que está pasando. Ahora, que es un proceso que requiere tiempo, por supuesto que sí. Es difícil proyectar qué es lo que va a pasar en Venezuela de aquí a diciembre, primero porque Venezuela no es un país que está aislado del mundo y Venezuela, como cualquier país del mundo, depende geopolíticamente de lo que ocurre en el planeta. Y depende de lo que ocurre en el planeta en que primero en los precios del petróleo, porque Venezuela es un país fundamentalmente petrolero. Segundo, en lo que pase en los Estados Unidos, que actualmente es nuestro primer socio comercial en materia petrolera. Venezuela ya lleva hace varios meses exportando más de 700.000 barriles de petróleo día a Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre también a nivel político en Estados Unidos también va a ser importante para lo que ocurra en Venezuela. Entonces, hay muchas cosas que no dependen no solamente de voluntad política o lo que yo decía como Ejecutivo Nacional a nivel económico. Hay muchos factores que influyen para tu poder hacer una perspectiva a final de año. Sin embargo, la perspectiva a nivel general, macroeconómico, que no lo digo yo, lo dicen la mayoría de organismos internacionales, incluso como el Fondo Monetario Internacional, te dan por lo menos un 4% de crecimiento anual a final de año. Y esto te habla de que Venezuela viene creciendo en su economía a un paso importante. Que si bien es cierto que a principio se creció sobre una base muy frágil, Venezuela está comenzando a hacer un conjunto de regulaciones a nivel macroeconómica, que empezamos el año, de hecho, con la regulación de la ley de hidrocarburos, que se están haciendo reformas muy importantes en un sector que es fundamental para el crecimiento nacional, que es el sector tributario, y se están haciendo regulaciones en todos los sentidos. ¿Para qué? Para abrir no solamente Venezuela, abrirla al mercado internacional y reducir el riesgo país para que los inversores tengan mayor seguridad jurídica y, por tanto, tener mejores inversiones a nivel nacional, sino para tener una economía que te permita a ti tener agentes económicos que tengan mayor predecibilidad, menos incertidumbre y reducir el riesgo. Eso es lo que va a permitir tener una economía mucho más sana. Y la proyección de aquí a final de año es que se mantenga la senda de crecimiento, pero que siga siendo
una senda paulatina, muy moderada, pero que te permita entender que vas hacia pasos concretos de recuperación económica real y no solamente de números estadísticos de un mes para otro. Porque cuando tú analizas el crecimiento venezolano, es un crecimiento que viene siendo sostenido, que le falta muchísimo, que depende de muchas cosas, que parte sobre una base muy frágil de una economía que sufrió muchísimo y que todavía tiene muchos retos, pero que va hacia un camino de recuperación y de renacer económico. Y yo creo que eso es fundamental para colocarlo en el análisis. Que Venezuela recuperó, o como se decía por redes hasta hace unos meses, Venezuela se arregló. No, no se trata de que Venezuela se arregló, no. Se trata de que Venezuela se viene recuperando de unos daños estructurales a su economía muy importantes. Y esos daños estructurales a su economía dependen de muchas cosas, pero esencialmente de la asfixia económica que tuvo Venezuela, que perdió sus ingresos nacionales. Entonces, yo creo que eso es importante para entender el panorama, dónde estamos, de dónde venimos, principalmente de dónde venimos los años más duros que se conozca en la historia republicana de Venezuela a nivel económico. Pero estamos recuperando justamente esa senda, y esa senda de recuperación requiere tiempo. No es algo que se pueda lograr y no es algo que depende incluso de voluntad política, es algo que depende, más allá de la voluntad política, depende de muchos factores económicos y depende sobre todo por un tiempo de recuperación mínimo. Y yo creo que vamos avanzando hacia esa senda y yo creo que hay que ser optimistas, pero con los pies en la tierra. Ser optimistas con los pies en la tierra es la reflexión que hace Luis Fernando Guanipa con nosotros, analizando el impacto, los beneficios, los contratiempos que tiene la licencia 57 contra nuestro país. Nos corresponde despedirte, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Venezuela va a seguir avanzando en materia económica. Importante análisis que realizó Luis Fernando Guanipa con nosotros a través de Venezolana de Televisión, explicando la licencia 56, la licencia 57 y sobre todo ese comentario que realiza al final. Es importante conocer la historia, cómo son las sanciones, cómo han afectado al país y cómo Venezuela ha renacido con esta recuperación económica. Alejandro Díaz Bonet y Yosmari Moreno, nos despedimos. También Inés Bello, intérprete de lengua de señas venezolana. Nos encontramos de nuevo mañana a las 10 de la noche.